Dicen que a los tibios se los lleva el carajo. Guadalupe Tadei, aunque López Obrador al inicio negó que tuviera una relación con la nueva consejera presidenta del INE, en aquel momento en que fue designada, él decía, no la conozco. Y sin embargo resultó que todo el árbol genealógico trabaja en el gobierno de López Obrador o tiene alguna función. Guadalupe Tadei pertenece a una familia opulente, con participación política, que han estado en todos los partidos, de acuerdo a lo que les conviene a su familia, pero finalmente decidieron apoyar a López Obrador. Hay muchísimos antecedentes de la relación con el candidato de oposición desde el 2006. Finalmente, Guadalupe Tadei llegó por errores de la oposición, pero llegó a la dirigencia del INE, pero se la debe a la 4T, a López Obrador, pese a que simularon hacerlo a través de un proceso democrático. La verdad es que López Obrador tomó por asalto el INE en la nariz de los opositores de este país. Grave error, que lo hemos pagado carísimo, carísimo. Ahí estaba fundamentalmente el cómo oponerse. Y siempre me preguntaré si aquella tarde en que los diputados del PAN y del PRD abandonaron la sesión y dejaron a Morena elegir a la comisión que designaría tarde o temprano a esta mujer, si eso fue pactado o fue una estupidez. Bueno, finalmente Guadalupe Tadei hoy está a cargo del INE y tiene como responsabilidad emitir no ella, el Consejo General del INE, emitir un dictamen sobre cómo va a quedar finalmente integrado el Poder Legislativo. Ella ha salido a mostrar su tendencia, ha sido descarada en la forma en que ella ya nos dijo que va a votar en favor de no la iniciativa, pero sí en la forma en que se interpretó del lado de Morena lo que marca la Constitución para integrar a los legisladores plurinominales y así alcanzar la sobrerepresentación que le daría la mayoría absoluta a López Obrador. Mayoría calificada, perdón. Sin embargo, en el mismo discurso, Guadalupe Tadei, después de que marca su posición ella de manera personal, que ahorita se las voy a narrar, independientemente de eso, Guadalupe Tadei al final dice, me voy a sujetar a lo que determine primero los consejeros y luego el tribunal. Y entonces deja la puerta abierta a que, aunque ella esté impulsando la sobrerepresentación, porque lo deja muy en claro, pero al mismo tiempo ella reconoce que esto se puede caer en un segundo y que ni siquiera inclusive podría llegar al tribunal. Ahí mismo en la sala del consejo podría morir esto. Sería difícil, pero sí deja la puerta abierta a Tadei a que esto se les puede desmoronar en cualquier momento. Muy interesante las declaraciones de esta consejera presidenta del INE, quien parece vocera de la 4T en este asunto de la integración de los diputados plurinominales. ¿Y cómo queda la integración del Congreso? Regreso inmediato y les contaré este verdadero desliz que tiene Tadei, pero al mismo tiempo la evidencia de que la presidenta del INE está a favor de que Morena tenga el control absoluto, no solamente del Poder Legislativo,
sino del país entero. Regreso de inmediato. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de información digital TV. Ay. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Bienvenidos al podcast de este día. ¿Qué día es hoy? Ay, 1 de agosto. Wow, 1 de agosto. Muy contento. Jueves 1 de agosto. Impresionante, ya es jueves. Quiero felicitar a Monse, mi hija. Cumple 21 años hoy. Imagínense. Es mi primer hija en la vida. Hace 21 años me cambió la vida esa chamaca. Hace 21 años me volvió responsable esa chamaca. Y ha sido muy divertida la vida de 21 años al lado de ella. Te felicito, mija. Bueno, vamos a después de esta felicitación, vamos a nuestro chisme. Bienvenidos todos los que están en vivo y los que están en la repetición. Gracias a todos. Vamos a comenzar. Se acerca ya la hora de emitir el dictamen. Ya. Y Guadalupe Tadei ya nos dijo cómo piensa ella sobre este asunto de la sobrerepresentación. Y lo que nos dejó en claro es que Guadalupe Tadei no está defendiendo los intereses de los mexicanos, ni ejerciendo con imparcialidad la responsabilidad que tiene de equilibrar en la sociedad todo lo que tenga que ver con asuntos electorales. Los diputados son elegidos de dos maneras. 1, por voto directo, y 2, por una asignación proporcional a la votación obtenida. Aquí es donde está el asunto. Morena interpreta de una manera a su antojo la representación por partidos políticos para integrar a los plurinominales. Y de esta forma alcanzan una mayoría calificada. Sin embargo, ellos no contendieron por partido político, contendieron por alianza. Y entonces debería estar repartida por alianza este 8%. Y aquí es donde ha estado la discusión. Morena defiende que no, que la Constitución establece que es por partido político no mayor a 8 y que no habla de alianzas la Constitución. Sin embargo, hay antecedentes del propio López Obrador, que ha reclamado en algún momento en una elección en Quintana Roo, reclamó la sobrerepresentación en aquel entonces y la Corte le dio a favor a López Obrador a lo que alegaba, y se volvieron a reasignar las diputaciones para quitarle la sobrerepresentación al Congreso. O sea, ya ha ocurrido. De hecho, el dictamen emitido o la sentencia emitida en aquel entonces en favor de López Obrador fue por Olga Sánchez Cordero. Hoy López Obrador lo piensa a la inversa. Pero bueno, eso ha quedado claro. El problema es el INE. El INE y el Tribunal Electoral Federal son los únicos que tienen la palabra final. De hecho, el INE la tiene y todavía sobre el INE el tribunal. Y Guadalupe Tadei acaba de hacer declaraciones, bueno, las hizo el día de ayer, bastante tibias, pero a la vez cínicas. Dice Guadalupe Tadei: el INE no quita ni pone diputados. Yo cuando vi esto dije, a ver.
Dice, la consejera presidenta del INE aseguró que están escuchando todas las voces y preocupaciones. En un foro, ella lo dijo, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, advirtió que en la distribución de diputados federales plurinominales acatará lo que la Constitución dice, es decir, por partido político y no por coalición. Así de claro lo dijo. Yo acataré lo que dice la Constitución. Y ella adelanta y dice, la Constitución dice que la asignación debe de ser por partido político. No pueden tener más de 8%, pero por partido político, dice Tadei, que dice la Constitución. Y que en la Constitución no contempla coaliciones. De verdad que está muy interesante. Hay un video de esto, me da huevo poner a Tadei explicándolo, mejor les cuento yo. Dice, el instituto ni quita ni pone, el instituto aplica la ley. El instituto no va a salirse de los márgenes de la ley y estará atento a lo que acuerde y dice la propia Constitución. Fíjense cómo dice, el instituto ni pone ni quita. Aplicará la ley y no va a salirse del margen de la ley. Pero ella ya está dando por hecho y adelantando que la ley establece que es por partido político. La consejera indicó que están escuchando todas las voces y preocupaciones, pero la guía con la que la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos elaborará la propuesta de distribución es el acuerdo aprobado el 7 de diciembre, en el que se deja claro que la distribución será por partido. Esta parte es interesante. Dice que el 7 de septiembre ya se había acordado sobre esto y que inclusive hubo jaloneos desde aquel entonces, pero que la oposición lo perdió. Aquí está bastante interesante. Recordó, algunos partidos impugnaron en aquel entonces el acuerdo del 7 de diciembre ante el Tribunal Electoral y la Sala Superior les dio palo y confirmó el documento emitido el 7 de diciembre, que es un acuerdo entre todos los consejeros. En ese acuerdo, que tiene sello de definitividad, así lo dice, ese acuerdo que tiene sello de definitividad, o sea, es un acuerdo final, ya no hay nada por encima de eso. Lo importante de este acuerdo es que todos los partidos y los consejeros lo conocimos al mismo tiempo, lo trabajamos todos, antes de que existieran las candidaturas, coaliciones, pero también seremos respetuosos. Bueno, primero, ella está argumentando que en diciembre se reunieron todos en sesión del Consejo y se revisó cómo sería la repartición de las diputaciones para este 2024 y que en aquel entonces el acuerdo fue que según la interpretación de la Constitución el reparto debe ser por partido político y que en la sesión del Consejo participaron todos, incluyendo a la oposición. Eso es importante. Y hubo un consenso de que sí, que se aplicara lo que dice la Constitución. Y dice Tadei, la Constitución dice por partidos políticos. Se ve que no hubo conformidad en aquel entonces. Y sí recuerdo que levantaron la voz muchos y dijeron van a intentar repetir lo que hizo López Obrador en el 2018. Así que no estamos de acuerdo. Y presentaron impugnaciones, pero el tribunal no consideró que hubiera violación y desestimó. Pero yo recuerdo, y lo recuerdo bien, que el tribunal en aquel entonces dijo, no procede la impugnación, porque para empezar ni siquiera hay una elección. O sea, el tribunal no desechó lo que el acuerdo o la protesta por el acuerdo que se había emitido el 7 de diciembre y donde perdieron ellos como oposición. El tribunal no dijo, oigan, no
no procede lo que ustedes alegan porque simplemente pues todavía no podemos analizarlo porque todavía no hay una elección, porque todavía no hay resultados, porque todavía no hay una asignación de las diputaciones. Y en aquel entonces el tribunal les dijo, a ver, espérense que haya elecciones y entonces ya lo volvemos a revisar. Y lo desestimó y les dieron palo. Taddei se está aprovechando de ahí en su interpretación y dice, no, ya, incluso el tribunal los mandó al carajo. Sí, pero los mandó al carajo porque no había materia todavía de análisis, o sea, no había ni elecciones, todavía no se estaba integrando el Congreso como está ahora, que ahorita sí ya hay una integración impuesta por la Secretaría de Gobernación, por cierto. Pero Taddei dice que, fíjense, esto por eso es que es tan bien interesante esto, o sea, hasta ahí Taddei está obedeciendo a López Obrador. Hasta ahí la presidenta del INE se pone su traje de chaira, su bufanda de chaira, y entrega por completo a López Obrador su apoyo incondicional. Hasta ahí va bien. Bueno, hasta ahí va bien para ellos. El único problema es que dice, después de su análisis y su interpretación de ella, dice, en el INE también seremos respetuosos de lo que el Tribunal Electoral confirme o revoque respecto a lo que se impugne de esta sobrerepresentación. Así que Guadalupe Taddei no está segura del todo lo que dijo antes. Porque si estuviera muy segura, inclusive se atrevería a decir, y el tribunal lo va a revocar porque pues, no hay materia, porque antes, no, Taddei sabe que se lo pueden revocar. Taddei sabe que le pueden dar palo al oficialismo, porque el 7 de diciembre no había ni candidatos ni campañas, no había una elección en proceso. Bueno, sí, ya estamos en periodo electoral, pues, pero no estaba la jornada electoral, no se había celebrado la elección y no se había tenido ganadores, perdedores y una asignación de curules. Hoy ya hay materia de análisis porque ya hay todo eso. Hoy entonces los magistrados del tribunal sí pueden tomar decisiones de acuerdo a lo que dice la ley y lo que está ocurriendo. Ya hay materia de análisis. El 7 de diciembre pasado no lo había y por eso pues Guadalupe Taddei dice, ya lo habían revocado, no pasó, se acabó, no les dieron a favor. Sí, pero hoy es diferente. Y entonces la propia Guadalupe Taddei de pronto dice, seremos respetuosos de lo que determine el tribunal. Y ahí es donde entra la tibiez de Guadalupe, porque por un lado se avienta todo un rollo como el mío, tratando de decirle a López Obrador, yo estoy cumpliendo, yo estoy con ustedes hasta el final, yo me la juego. Pero de inmediato dice, pero también seremos respetuosos de lo que marque el tribunal. Y en eso, todo lo que hizo anteriormente lo derrumba. Porque su tibiez no la hace ni cargarse a un lado ni cargarse al otro. Se está lavando las manos. Cumplió con López Obrador, pero al final, pues cuando ya esperemos el tribunal emita una sentencia bien estudiada, pues ella va a decir, pues es que el tribunal lo impuso. Y se cruzará de brazos frente a López Obrador. La consejera Dania Rabel aseguró que incluso la propia Sala Superior ha establecido criterios en elecciones locales que determinan que la sobrerepresentación se puede dar por coaliciones, si así lo establece la legislación. Decía esta consejera, ha sido contundente la Sala Superior cuando ha dicho que cuando la legislación en casos de los locales, o sea, en caso de elecciones estatales, habla de la posibilidad de establecerse esa sobrerepresentación en coaliciones. Puede ser válido, pero si no se establece así, pues también la Corte ha dicho que no. Es decir,
que lo que dice esta consejera es, sí se ha alegado sobre que en algunos estados, al final de su jornada electoral, terminan con una sobrerepresentación, idéntico a lo que está pasando ahorita. Pero en algunas elecciones, o sea, está remontándose a la historia de algunas elecciones en estados de México, en diversos estados de la República. Pero cada estado tiene su legislación propia. Y lo que dice ella, si en la legislación local ahí dice que debe ser por coalición y no por partidos, entonces la Corte es cuando ha dado el fallo basándose en eso. Y que sería lo que se alega hoy desde la oposición a nivel federal, que el fallo esté sustentado en este antecedente, pero a la vez han dejado ver que la Constitución no lo establece, que es Guadalupe Tadei la que le ha contestado a la propia consejera. ¿Qué dice el acuerdo del 7 de diciembre? Para irle entendiendo. ¿Qué dice este acuerdo? Bueno, la misma consejera informó que el 21 de agosto, fíjense bien esta fecha, el 21 de agosto, la Comisión de Prerrogativas se reunirá para discutir el proyecto de la dirección encargada. Y es ahí donde los consejeros podrán proponer otras salidas. A ver, es ahí donde los consejeros podrán proponer otras salidas. ¿Qué quiere decir esto? Que el 21 de agosto el INE va a sesionar. Y el 21 de agosto interpretarán la Constitución. El 21 de agosto analizarán el acuerdo del 7 de diciembre. Y el 21 de agosto podrán determinar los consejeros si existe una sobrerepresentación o es válido para Morena la forma en que se repartieron. Y esto será ya la voz final del INE. De ahí que hay todavía el tribunal. Por eso dice Tadei, pero respetaremos lo que diga el tribunal. Sin embargo, ya el INE va a emitir finalmente la integración de los diputados. Y mientras proceden todos los juicios y respuestas y todo, el Congreso se puede integrar así con la sobrerepresentación, porque el INE va a emitir su declaratoria de cuántos diputados tiene cada partido. ¿Qué dice el acuerdo del 7 de diciembre? Perdón, me levanté a las 5 de la mañana a hacer este podcast. La distribución de diputaciones plurinominales será, fíjense bien lo que dice el acuerdo, la distribución de diputaciones plurinominales será en la asignación de diputaciones de representación proporcional que se procura el mayor equilibrio entre el porcentaje de votos y porcentaje de escaños de todas las fuerzas políticas que hayan obtenido al menos 3% de la votación de conformidad con el artículo 54, base 5 de la Constitución. Artículo 54. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más 8%. ¿Cuál es el asunto? Que en el artículo 54 no habla de coaliciones, por eso dice Tadei. Está interesante. La verdad es que hemos escuchado unos juristas brutales, impresionantes, que han dejado muy en claro que sí hay una intención de sobrerepresentación, que sí se están aprovechando de una interpretación errónea del artículo 54. O sea, sí hay juristas que han fundamentado sus dichos, pero también hay quienes han fundamentado que no, que los que estamos equivocados somos los que reclamamos sobre representación.
Sin embargo, veo más a favor las voces y con mejor análisis de los que les están señalando que sí hay una violación clara a lo que establece la ley, porque no solamente se ha citado el artículo 54 de la Constitución. En una de esas líneas Batres le pone más artículos a la Constitución y bueno, ya nos jodimos. Pero el 21 de agosto va a estar muy interesante porque no todos los consejeros son chairos. Esa es una realidad. Si hay un número interesante de consejeros chairos, sí. Pero no todos son. Y ahí debe de haber partidos políticos que forman parte del consejo. Entonces va a estar jaloneado. No va a estar tan fácil para Tadei. Pero en una de esas que ellos determinen que sí, que la interpretación es por partidos políticos y con eso le dan a favor a Morena, bueno, Tadei habrá cumplido con su amo y señor, con el dueño de su correa. Pero ella misma ha dejado en claro que el tribunal tendrá la última palabra. Así que una noticia interesante ver cómo Guadalupe Tadei ya se descaró, ya nos dijo cómo va a votar, ya nos dijo hacia dónde están poniendo el análisis. La verdad es que ya nos dijo mucho. Y otra es hasta dónde les va a salir. Voy a poner a Tadei y les leo un último párrafo. Vamos a escuchar. Es que este video lo hizo Van Pipe. Es fenomenal. De verdad que Van Pipe es fenomenal. Déjenme ponerlo. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ellas emanen, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y honrar los principios que rigen la materia electoral, cumplir leal y patrióticamente con el encargo que la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo, a través de la Cámara de Diputados nos ha encomendado, y si no lo hiciera así, que el pueblo y la nación me lo demanden. Protesto. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ellas emanen, Bueno, pues hizo una protesta importante. El problema es que sí protestó, pero con la bufanda de López Obrador. No, se la montó Van Pipe, pues, pero sí protestó con su traje de chaira, con su investidura de chaira, con ese amor que le tiene a López Obrador y ese agradecimiento, porque la verdad es que a su familia le ha ido muy, muy, muy bien con López Obrador. Ocurrió algo. Maynes fue al INE y eso estuvo muy interesante, porque Maynes, ya se me había quitado la pinche canción de la cabeza, eso me va a quedar nuevo. Maynes fue a alegar sobre esto, sobre que los están dejando sin diputados. Y bueno, ante la queja de Movimiento Ciudadano sobre que les robaron 4 senadores de primera minoría y la exigencia de que éstas se entreguen al partido que quedó en segundo lugar, no a la coalición, el consejero Ukip Espadas afirmó que esa impugnación llegó tarde. El asunto de las primeras minorías, pues sus tiempos ya pasaron, el análisis ya se dio, Movimiento Ciudadano reaccionó muy tarde. Las primeras minorías ya fueron asignadas, se declararon, se expidieron las constancias de validez y pues lo que se impugnó, si todavía está viva la impugnación, será resuelto por el Tribunal Electoral, que ahí es donde podrían conseguir algo los de Movimiento Ciudadano. La opinión de Movimiento Ciudadano es legítima, debe ser considerada, pero esos tiempos ya pasaron, dice el consejero. En el tema de sobrerepresentación, insisto, no hay una decisión unánime y cada consejero lleva su posición a la sesión del 23 de agosto.
El 21 lo analizan y el 23 sabremos entonces si ya es oficial que hay sobrerepresentación. Si la decisión fuera solamente de Guadalupe Tadei, está claro que Guadalupe Tadei le entregaría la sobrerepresentación a López Obrador, pero con los ojos cerrados. Ya no habría duda de cómo piensa ella votar. Ya no hay duda. Ya lo ha dejado muy en claro. Pero insisto, también ha dejado en claro y la puerta abierta que es lo que corresponde, pero ella lo reconoce así y lo deja muy en claro, pues que el tribunal es el que tomará la última decisión. ¿Por qué? Porque sí, ya hay impugnaciones. Recordemos que ya hay impugnaciones que el propio... los partidos ya la hicieron y ahora también presentarán un escrito los ciudadanos a través de esta convocatoria que han hecho en el Frente Cívico Nacional. En fin. Bueno, pues yo lo dejo hasta aquí. Qué miserable, ¿no? Y qué entregada. Pero insisto, ellos han estado haciendo su trabajo. A ver, a veces abusamos o nos cegamos a odiar sin poner un análisis importante en la mesa. Maldito Obrador, desgraciada vieja, ya está en el INE. Y me encanta cómo se prenden ustedes. La verdad es que los leo y dices, bueno, parece que estoy yendo a mi familia ahí reunida en todos, en el chisme y enojándose y gritando. Y de pronto, pues la verdad es que a veces cometemos el error de olvidar algo. Estamos donde estamos por culpa de nosotros. ¿Cuántos mexicanos no están de acuerdo con Morena? Pero tampoco salieron a votar por la oposición. Y estoy hablando desde el 2018. ¿Cuántos políticos han jurado que van a defender al país? Y lo que vemos es que apenas terminó la elección, alegaron 3-4 días y luego ya se dedicaron ya a lo suyo. Y muchos de ellos ya andan tranquilamente. La verdad es que Guadalupe Tadei está haciendo el trabajo que le dieron y que le encomendaron, que es el de apoyar al presidente y a sus locuras. Porque el que lo puso fue el presidente. O sea, ¿qué esperamos? ¿Que Tadei haga un trabajo ejemplar, imparcial, que mande al carajo a la 4T? ¿Eso esperamos? Sería engañarnos. Guadalupe Tadei desde su origen está ahí puesta porque López Obrador así lo estructuró y así lo organizó y así llevó a cabo su plan. El único problema es que este paso de que Guadalupe Tadei está al frente del INE fue por responsabilidad de los partidos políticos. Porque en el Congreso se tenía que analizar quiénes serían los integrantes de la comisión que se encargaría de reestructurar el INE. Y lo que hicieron esa tarde, y vuelvo a narrarlo, lo que hicieron esa tarde fue salirse de la sesión los diputados del PRI y del PAN. Y a Marco Cortés le preguntaron y dijo, tengo alturas de miras acerca de lo que los diputados van a determinar. Y creemos que van a privilegiar el interés de la nación y no de su partido. Esas babosadas, dijo. Consideramos que no es tiempo para pelear. En ese momento debieron de haber sacado a todo el país, juntarlo en el Congreso donde se iba a definir el camino para Tadei y hacer una protesta masiva. No, la verdad es que
días después nos llamaron para irnos del monumento del Ángel a la Revolución, pero ya había ocurrido eso. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Salimos a caminar más de 800,000 personas a la calle gritando: el INE no se toca. La ironía es que el INE ya había sido tocado días antes. La ironía es que el INE ya había sido tocado. Lo insisto, lo repito. Días antes de que marcháramos, la marea rosa, la hora rosa, días antes el INE fue tocado. Porque designaron una comisión con puros afines a López Obrador el día que se salieron Marco Cortés y Alito Moreno. Bueno, que se salió el PAN y el PRI. Y dejaron a los diputados solos de Morena y sus aliados a repartirse los representantes de esta comisión que designarían tarde o temprano a quien dirigiría el INE. Ahí debimos haber estado todos. Pero los que primero deberían de estar eran los diputados de oposición. Por eso insisto, no podemos tampoco cerrarnos a creer que de pronto todas las cosas están en contra de nosotros y que Obrador gana porque es un demonio. No, gana porque se lo hemos permitido. Gana porque le da la oportunidad a la oposición. Nada más vean la oposición de Venezuela, qué orgullo. Vean a los opositores de Venezuela, y con todo y que hasta con tanquetas ya los andan buscando. Vean la diferencia de oposición. En fin. Bueno, 23 de agosto es el día exacto. Y ahorita que estaba hablando nada más como mensaje de verdad. Mariana Cantú, la primera dama de Monterrey, la influencer, yo la conocí antes de que fuera inclusive la esposa de Samuel, muy chavita. Siempre se me ha hecho una mujer muy, muy talentosa para el tema de redes sociales y le sabe bien. Creo que su mayor desgracia fue casarse con Samuel. Samuel es una bestia, solamente la ha llevado a perder. Creo que Mariana podría tener muchísimo más si se hubiera quedado en las redes sociales. Pero una cosa que le ha sucedido a Mariana es que con el matrimonio de Samuel ha perdido varios niños en el intento de estar embarazada y de ser madre. Por eso fue tan significativo el nacimiento de su hija. ¿Por qué digo esto? Porque independientemente de que Mariana haya cometido el error de ser política y aspirante a la ciudad de Monterrey, independientemente de que sea el símbolo de los fosfofosfos, que ahora ya ni la pelan, o sea, qué miserables son en Movimiento Ciudadano, ya ni la pelan. Independientemente de su participación política, es un ser humano. Y subió en las redes un video bastante emotivo. Hay que ser muy valiente para subir un video de ese nivel, muy personal, sobre las 5 veces que ella ha perdido hijos. Y es un video muy, muy, muy impactante porque tiene el valor, tiene la fuerza para subir un video así. Y con este video anuncia que ha perdido su 5º hijo. Qué fuerte. Mi solidaridad para ella, mi solidaridad para su familia, porque pues, los familiares se preocupan, ¿no? Se conmueven junto con ella. Así que bueno, pues qué lástima es un momento. Digo, ¿por qué lo cuento? Es una mujer que también ya forma parte
de la vida política de este país y que formará parte de la historia de los sucesos que ocurren en este país, ¿no? Una influencer que terminó siendo política y está atrapada ahí en un partido que solamente la ha utilizado, comenzando por su marido. Un abrazo a Mariana Rodríguez Cantúes. No, a nadie se le desea por lo que está pasando. En fin, bueno, pues yo los dejo hasta aquí. Nos vemos en un siguiente video. Suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparte el video, comente el video y gracias por su apoyo. Nos vemos en el siguiente podcast. Gracias a todos. Adiós. Y la salida no la encuentro. Ahí está.